En el capítulo anterior, Meliodas y Celdris se juntaron con Toshinori en la mañana del día del examen para ir a ver si finalmente Izuku había logrado completar su entrenamiento para tener un cuerpo apto para el One for All. Y al ver que realmente logró transformar su cuerpo, All Magi se transfirió su poder y Meliodas cumplió su palabra de darle algo que le ayudaría a controlarlo. Luego de que Izuku se retirara del lugar, Celdris y Meliodas se quedaron unos momentos para hablar con All Might, en donde preguntaron por los profesores de la Academia de Héroes y que iban a poner a prueba su fuerza. Unas horas después de esto, tanto Meliodas como Celdris dan su examen de ingreso a la par que lo hacía Izuku y Asta. Aunque en ningún momento los hermanos se cruzaron con Izuku. Pero sí se encontraron con la hermana de Asta, quien había ido también para dar el examen de ingreso. Una semana después, una carta de la UA llegó al departamento de la familia Midoriya, el cual contenía un mensaje de All Might revelando que había aprobado el examen. Capítulo 4. ¿Y ustedes se hacen llamar héroes? Tras recibir tan grata noticia y comunicarle a su madre lo que había ocurrido, Inko no paraba de llorar por la felicidad y lo maravilloso que esto significaba para ambos. Un chico que había sufrido de burlas constantes incluso de los profesores por querer ser un héroe aún sin tener ningún don, ahora había sido admitido en la mejor academia de héroes de Japón. Pero tal y como la felicidad se apoderaba de él, una parte siempre estaba con una duda desde el momento que recibió el poder que le había dado Meliodas. Y estas dudas e incomodidades se vieron incrementadas en algún momento de la semana. Ya que en uno de esos días, Bakugo, su compañero de clase y a quien Izuku lo considera amigo, lo había arrinconado en algún lugar apartado del patio luego de que el director los felicitara a ambos por haberse matriculado en la Academia de Héroes. ¿Qué clase de truco extraño usaste? Se supone que yo sería el primer estudiante en matricular en la UA, pero arruinaste mi plan. Te dije que fueras a otro lado. Le dijo Bakugo a Izuku mientras lo sujetaba de sus ropas, totalmente molesto. Sin embargo, Izuku toma su muñeca firmemente. Y sin darse cuenta apretó con mucha más fuerza, provocando en Bakugo una mueca de dolor. Él estuvo a punto de decir algo respecto a esto. Pero rápidamente su mirada de molestia pasó a una de extrañeza al ver que en la frente de Izuku había una especie de símbolo de color negro en su lado izquierdo. Y además de eso, los ojos color esmeralda de Izuku ahora eran de un color completamente negro con un centro morado. Cachan. Alguien me dijo que podía ser un héroe. Que esto era gracias a mi propio esfuerzo. Así que por eso, yo también iré, dijo Izuku con determinación, sin darse cuenta de la fuerza que estaba aplicando en la muñeca de su compañero, ni tampoco en lo que se había formado en su frente. Al ver esto y sin poder aguantar más la presión ejercida en su muñeca, Bakugo lo suelta manteniendo su rostro molesto y se retiró. Aunque por dentro estaba algo confundido. Luego de esto, Izuku da un largo suspiro y se dirige a un bebedero para poder estar más tranquilo. Aunque dentro de él aún persistía la duda de si sería aceptado o no. Su sueño de convertirse en un héroe ahora era más fuerte que nunca. Y una vez en el bebedero, abre la llave y junta sus manos para acumular el agua y mojarse su rostro. Pero en el momento en que estaba a punto de hacer esto, nota algo extraño en su reflejo. Algo que había aparecido en su frente pero que no era muy visible debido a que el agua se encontraba en sus manos. Esto lo asustó y apresuradamente se dirige a los baños para ver su rostro en el espejo. Y una vez allí viendo su reflejo se pregunta extrañado. ¿Qué es esto? ¿En qué momento me dibujaron esto? Será mejor que me limpie antes de ir a casa. Tras mojar el área y aflojar un poco vuelve a mirarse en el espejo, dándose cuenta que aquello no había desaparecido y ni mucho menos se había corrido de su lugar. Seguía ahí perfectamente dibujada en su frente como si fuera parte de él, como una marca de nacimiento. Nuevamente intentó frotarse la frente con agua pero con un poco más de fuerza, teniendo el mismo resultado. Y como era de esperarse, esto comenzó a desesperarlo. Tanto así que abrió su mochila para buscar algo que le ayudara a limpiar su frente. Aunque desgraciadamente no pudo encontrar nada de utilidad, procedió a usar el jabón que se encontraba a un lado de la llave y repitió el mismo procedimiento. ¿Pero qué rayos?
Esto no se quita con nada. ¿Y ahora qué hago? Piensa Izuku piensa. Se dijo para sí mismo tratando de encontrar una solución para esto. Sin embargo, de la nada escucharía unas voces, de quienes parecerían ser sus compañeros de clase o quizás otros alumnos que estaban rondando por el lugar. Esto hizo que desviara por completo su atención y por unos segundos dejara de pensar en el símbolo dibujado en su frente. Pero al volver a mirarse en el espejo para tratar de quitar esto, se dio cuenta que ahora aquel dibujo ya no se encontraba. Esto lo confundiría y lo dejaría pensado profundamente en eso. ¿Habrá sido mi imaginación? Un momento. Ahora que lo pienso. ¿Mis ojos también cambiaron de color? ¿Qué me está pasando? No, espera. Eso no es posible. Es imposible que mis ojos cambiaran de color de la nada. Pero, ¿entonces qué fue lo que vi en mi reflejo? Diría para sí mismo Izuku llenando su cabeza con preguntas que en ese momento no tienen respuestas. Él mantenía todo esto en su mente durante todo el resto de la semana hasta el día en que recibió la noticia de su aprobación en la academia. Junto también a la incertidumbre de la espera hacía que a veces se pasara de su hora de sueño y le costase dormir. Pero la noche siguiente después de recibir la carta, All Might se contactó con él y le había dicho que fuera a la playa donde había estado entrenando durante 10 meses. Y cuando llegó al lugar, estuvo a punto de nombrar a All Might a gritos cuando pudo observar que a su lado también se encontraban Meliodas y Zeldris. Esto en un principio le llamó la atención, pero también sintió que era una gran oportunidad para poder aclarar todas las dudas que asolaban su mente. Felicidades por aprobar, diría Toshinori chocando su mano con la de Izuku. Solo para que lo sepas. No le he contado a la escuela sobre mi conexión contigo. Como eres el tipo de chico que pensaría que está haciendo trampa, yo no fui uno de los jueces que decidió tu aprobación. Agregó All Might a lo que había dicho anteriormente. Ante esto, Izuku le da las gracias por la preocupación hacia él. Y justo en este momento es Meliodas quien habla. Yo también quiero felicitarte, chico. Aunque no hayas conseguido ningún punto por derribar a los robots. Lo que hiciste para salvar a aquella chica es de admirar. Al escuchar esto, Izuku se sorprende al saber que Meliodas conocía a la perfección cómo le había ido en su examen. Esto. ¿Cómo es que usted sabe que no conseguí derribar ningún robot? Preguntó Izuku extrañado. A lo que Zeldris contestó. Aunque Toshinori no haya formado parte de los jueces. Estuvo allí observándote y después del examen nos contó lo que sucedió. Ya veo. Creo que a ustedes también debo darles las gracias por todo el apoyo que me dieron también. Diría Izuku cuando es interrumpido por Zeldris. Tú. Lo activaste, ¿verdad? ¿Activaste la marca oscura? Preguntó con un tono de voz más serio de lo normal. ¿Eh? ¿Marca oscura? ¿De qué está? Preguntó Izuku confundido, pero nuevamente es interrumpido por Zeldris. Hablo de la marca que se formó en tu frente. La activaste, ¿verdad? Puedo sentir su poder dentro de ti. Mientras más hablaba Zeldris sobre esto, más era la confusión que entraba en la mente de Izuku. Yo no entiendo de lo que está hablando. Si habla de una marca en mi frente. En esta semana apareció algo en ella por unos momentos, pero no sé qué era. Mientras todo esto estaba siendo comentado, All Might permaneció en silencio tratando de analizar todo esto y tratando de prever si sería bueno o malo en algún futuro. Y al instante en el que Deku dijo que se había formado algo en su frente, Zeldris y Meliodas se mirarían mutuamente y Meliodas hablaría diciendo: Así que se formó algo en tu frente, ¿verdad? Dime. ¿Era algo como esto? Preguntó Meliodas para inmediatamente activar su primera marca demoníaca. Dibujándose un símbolo en su frente y cambiando el color de sus ojos a unos de color negro con un centro morado. Tras esto, Izuku reconoció inmediatamente aquella forma y con sorpresa habló. Sí. Es exactamente lo mismo que estaba en mi frente. Pero, ¿por qué ustedes? ¿Qué significa eso? La sorpresa y también la confusión se podían ver en su rostro. No entendía nada de lo que estaba pasando.
Mucho menos entendía por qué Meliodas podía aparecer y desaparecer a voluntad aquella cosa en su frente. Esto, chico, es una marca demoníaca, dijo Meliodas con un tono de voz serio. ¿Demoníaca? ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó confundido y algo aterrado Izuku. A lo que Zeldris habló. Tal como lo escuchaste. Es una marca demoníaca. Yo también la poseo. Tras decir esto, Zeldris también activaría su marca, sorprendiendo aún más a Izuku, quien sin darse cuenta había dado un paso atrás. Esperen un momento. ¿Eso quiere decir que ustedes son demonios?, preguntó Izuku, aún impactado por todo esto. Así es. Tanto mi hermano como yo somos demonios. Además, seguro que te estarás preguntando si eres un demonio, ¿verdad? Al escuchar esta pregunta, Izuku se queda en silencio por unos segundos y luego de tragar saliva preguntó. Si ustedes son demonios. ¿Eso quiere decir que no deberían ser malvados? All Might. ¿Porque eres amigo de unos demonios? ¿No se supone que ellos poseen humanos y siempre quieren dañar a los humanos? Bueno. Verás. Trató de hablar All Might, pero Meliodas lo interrumpe, hablando con una voz intimidante y formando en su rostro una sonrisa malvada. Como aquella que antaño tenía cuando volvía a ser aquel hombre despiadado y cruel que alguna vez fue. Oh. Ya veo. Así que lograste ver a través de nosotros, ¿verdad? Este cambio de actitud puso muy nervioso a Izuku hasta el punto de comenzar a sentir miedo. Y cuando All Might vio esto también se sorprendió, ya que nunca lo había visto hablar de esa manera tan fría e intimidante. Meliodas. ¿De qué estás hablando?, preguntó All Might poniéndose en guardia. Sin embargo, Meliodas lo ignoró y pasó a su segunda marca, acercándose más a Izuku, quien intentó retroceder pero su cuerpo no reaccionaba. El miedo lo paralizó en ese momento hasta que sus piernas no aguantaron más y terminó cayendo al piso. Ante esto, Meliodas se acerca a tan solo unos centímetros del rostro de Izuku y siguió hablando. All Might ahora está bajo nuestro control. Y ya que tú nos descubriste, me temo que tendré que acabar contigo. Es una pena, muchacho. Parecía que serías muy útil en un futuro. Después de decir esto, un silencio se produjo entre ellos hasta que de la nada y de forma abrupta, Meliodas desactiva su marca y cambia su expresión por una amigable y sonriente mientras dijo. Solo estoy bromeando. El cambio repentino en su actitud descolocó fuertemente a Izuku y a All Might. ¿Qué? ¿Así que solo estás bromeando? Vaya, Meliodas. No hagas ese tipo de bromas, por favor, dijo All Might llevando una de sus manos a su frente, mientras que Zeldris solo suspira diciendo. ¿No crees que fue demasiado, Meliodas? Vamos, Cel. Solo es una pequeña broma. ¿No es así, chico? ¿Eh? Dijo Meliodas volteando a ver a Izuku. Estaba tirado en el piso con su alma casi abandonando su cuerpo. Oye, chico. ¿Te sucede algo o qué?, preguntó Meliodas. A lo que, recuperándose un poco, Izuku habló. Bueno. ¿Cómo crees que estarías si alguien de repente te dice que quiere acabar contigo? A lo que Meliodas responde diciendo. Bueno. Quizás en eso tengas razón. Venga, chico. Esto último lo dijo mientras le extendía su mano para ayudarlo a ponerse de pie. Y una vez parado, Izuku volvió a preguntar. Entonces, ¿realmente son demonios pero no quieren hacer nada contra los humanos? A lo que Zeldris responde. Sé que esto puede parecerte extraño debido a las creencias actuales sobre los demonios. Aunque tampoco es nuevo que los humanos crean que nosotros somos los malos. Así es, joven Midoriya. En un principio yo también sentí lo mismo que sentiste ahora. Preocupación y desconfianza. Pero demostraron ser unos grandes amigos. Hasta el punto en el que les confiaría mi vida sin pensarlo. Dijo All Might para tranquilizar todo lo posible a Izuku. Creo entender.
La verdad, esto resulta muy extraño. Entonces. El poder que me dio señor Meliodas. Dijo Izuku tratando de preguntar sobre el orbe que había ingresado en su cuerpo la semana anterior. Ah. Con respecto a eso. Hablaría Meliodas tomando un tono serio y dijo. Lo que te entregué fue una parte de mi poder. ¿Su poder? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Usted hizo lo mismo que All Might cuando me dio el One for All? Preguntó Izuku. A lo que Meliodas contestó. No, en realidad. Lo que hizo Toshinori fue entregarte su don por completo. Todo su poder fue transferido a ti ya que eres su sucesor. Lo que yo hice fue pasar una fracción de mi poder en lo que se conoce como un mandamiento. En otras palabras, tú ya no eres humano. Ahora, eres un demonio. Esta respuesta produjo un silencio entre ambos y el ambiente se volvió algo incómodo. ¿Lo dice en serio? ¿Ese orbe que entró en mi cuerpo me convirtió en un demonio? ¿Pero por qué lo hizo? Preguntaría Izuku aún sorprendido. ¿Por qué lo hice? Bueno. Por la misma razón que te dije aquella vez. Para que puedas controlar un poco más el One for All mientras vas adaptando más tu cuerpo. Y de todas las formas posibles para hacer eso. Entregarte un mandamiento era la opción más segura dentro de todas las posibilidades. Aunque para eso tenías que cumplir ciertas condiciones. Dijo Meliodas sin salir de su seriedad. ¿Condiciones? ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó Izuku. Para empezar. Tienes que tener un poder y un cuerpo capaz de soportar la presencia del mandamiento. Para eso primero debías recibir el One for All. Y en lo segundo. Debes tener una voluntad y una determinación fuerte. Y esto es por una simple razón. El mandamiento está vivo. No es un Kirk como el que tienen los demás. El mandamiento es magia. Y también es una maldición. Esto último alteró tanto a Izuku como a All Might. ¿Maldición? Meliodas. ¿Qué fue exactamente lo que hiciste? Preguntó preocupado All Might. A lo que Zeldris contesta. Tranquilo Toshinori. No ha pasado nada malo. Al menos de momento. Hace ya muchos años atrás. Existían 10 mandamientos. Estos fueron creados por el rey demonio y los entregó a 10 demonios que él mismo eligió. Hoy en día solo existen 2 de los mandamientos originales y el mandamiento que le entregó Meliodas. Oye chico. Aunque Meliodas haya usado una parte de su poder para crear un mandamiento y dártelo. Todos pueden ser activados y desactivados por el usuario. Solamente tienes que aprender a hacerlo. Así es. Además. El mandamiento que te di es el mandamiento del reposo y su regla es muy simple. Solo debes descansar de tu entrenamiento o de un combate durante todo un día. Así no tendrás ningún problema. Dijo Meliodas agregando a lo dicho por su hermano. Sin embargo, toda esta información era demasiada para Izuku. De un momento a otro se enteró que lo habían convertido en un demonio y que ahora era portador de una maldición. Esto. No sé qué decir. Trataba de hablar Izuku pero Meliodas le dice lo siguiente. Veo que estás preocupado, ¿verdad? Pues no tienes que sentirte así. Aunque dije que está vivo y que tienes que tener una voluntad fuerte. Es casi imposible que te suceda algo malo. Ya tienes el One for All en ti. Y eso te dio un poder enorme. Solo que no puedes usarlo por completo porque tu cuerpo aún es algo débil. Por ahora solo te diré que no le tengas miedo al poder demoníaco dentro de ti. No hay necesidad de eso. Y tampoco veas este poder como algo especial. Porque no lo es. Lo mismo sucede con el One for All. Piensa en ellos y siéntelos como una extensión más de tu cuerpo. Tras decir esto, Izuku no sabía cómo sentirse al respecto. No sabía si las respuestas que recibió eran las que él buscaba. Pero fuera como fuera el caso. Ya todo estaba hecho. Él había dejado de ser humano y ahora era un demonio. Y muchos de los estereotipos y estigmas que se tenían y conocían acerca de los demonios rondaban su cabeza.
La conversación entre ellos avanzó por unos minutos más en las que eran principalmente All Might y Deku quienes hablaban. Y al momento de despedirse, Meliodas dice lo siguiente. Izuku. Aún quedan algunas semanas para que empiecen las clases en la academia. Aprovecha estos días para experimentar un poco y sentir la magia. Y también ven a verme. Celdris y yo te daremos una pequeña ayuda y además conocerás a alguien que te podrá ayudar también. Tras decir esto, Izuku se retira del lugar. En parte emocionado porque sabe que podrá hacer realidad su sueño de ser un héroe y por todo el apoyo que ha recibido. Pero también se retira con muchas cosas en su mente en lo que tiene que pensar y adaptarse. Como lo es el hecho de que tiene una maldición y que ya no es humano. Y cuando él ya no se encontraba cerca, Celdris pregunta lo siguiente. Toshinori. Aún no se los has dicho, ¿verdad? Ante esta pregunta, All Might agacha un poco su cabeza y se voltea en dirección al mar. Solo para dar un pequeño suspiro y decir lo siguiente. No. Aún no se lo he dicho. No está listo aún para saberlo. Sin embargo, es Meliodas quien habla ahora. Deberías hacerlo lo antes posible. Cuanto antes se entere, más tiempo tendrá para prepararse y digerir todo. Pero por ahora, dejémoslo así. Tiene mucho en lo que pensar por el momento. Esto último lo dijo refiriéndose a la conversación que habían tenido recientemente. Bueno. Cambiando de tema. Toshinori. Ya que fuimos aceptados en la academia, hemos decidido ir mañana al mediodía. Dijo nuevamente Meliodas llamando la atención de All Might. ¿Eh? Mañana. Pero ni siquiera les había comentado algo de ustedes. Solo saben lo que vieron en el examen. Dijo Toshinori respondiendo a lo dicho por su amigo. Pero al ver que los rostros de ambos hermanos no parecían cambiar de opinión, dijo nuevamente. Está bien. Les avisaré a los profesores que se encargan del curso de héroes. Pero si les soy sincero, no creo que se lo tomen muy bien. Bien. Y no te preocupes. No los mataremos ni nada de eso. Solo pondremos a prueba su fuerza. Respondió Meliodas. Y aun con esta afirmación de su parte, All Might no podía evitar sentirse preocupado. No tanto por él, sino por sus compañeros. Luego de esto, hablarían por unos minutos más de asuntos triviales y luego cada uno se retiraría a su propio hogar. A la mañana siguiente en la UA, All Might había pedido a los profesores y al propio Nezu que se juntaran en la sala de reuniones ya que quería hablarles de algo. Y una vez reunidos, All Might habló. Bueno. No quiero extender demasiado esto, así que iré directo al grano. Como todos ustedes pudieron observar, esta nueva generación de estudiantes que están a punto de ingresar son muy prometedores. Sin embargo, dos de ellos quieren poner a prueba nuestras habilidades y fuerza. Al escuchar esto, la mayoría de los profesores presentes mostraron una ligera sonrisa debido a que esto les hizo cierta gracia y les parecía entretenido esta aparente arrogancia. Uno de los héroes profesionales y profesor de la UA conocido como Black King dijo con seriedad. ¿Tan solo para esto nos reuniste aquí, All Might? ¿Solo para hablar de unos estudiantes que creen que pueden poner a prueba nuestras habilidades? Otro de los héroes conocido como Cementos habló también con un tono de voz serio. Estoy de acuerdo con Black King. Pero aún así preguntaré. ¿Quiénes son los estudiantes que quieren hacer esto y por qué? A lo que All Might responde con seriedad. Qué bueno que lo preguntas. Estos son los dos mejores en la tabla de clasificación. Meliodas y Celdris. Y prácticamente quieren hacer esto para saber si se quedarán o no en la academia. De cierta forma, esta respuesta molestó a los profesores y en parte es entendible. Que otras personas que en apariencias no son más que unos niños los estén cuestionando es un golpe al ego de cualquier persona. Pero antes de que cualquier profesor hablase, All Might se adelantó diciendo. Además, ninguno de ellos dos mostró su verdadero poder. Es más, diría que ni siquiera se esforzaron. Esto último llamó la atención de todos en la sala y produjo un cambio en la actitud de los profesores. Hablas de ellos como si los conocieras. ¿Qué puedes decirnos sobre ellos?
Preguntó la heroína conocida como Midnight. Ante esto All Might se mantiene unos segundos en silencio y luego habló. Ellos no son chicos comunes y corrientes. Los conozco hace ya varios años. Y he podido ver algunas cosas de las que son capaces. Al escuchar esto por parte de All Might, Nezu pregunta lo siguiente. Creo entender lo que dices. Pero si dices que los conoces hace varios años, ¿qué edad tienen en realidad y por qué ahora quisieron ingresar a la UA? A lo que All Might contestó. En realidad, no sé qué edad tienen. Ellos conocían a Nana Shimura y eran sus amigos. Y yo fui quien les dio la idea de ingresar a la academia. Esto sorprendió a todos, ya que no habían escuchado ese nombre en mucho tiempo. Entonces, eso quiere decir que mínimo deben tener poco más de 30 años. Director. Aunque tengan la apariencia de unos jóvenes estudiantes, creo que no deberían entrar debido a su edad. Esto lo dijo Midnight. A lo que Nezu contestó manteniendo su sonrisa. No veo motivos para impedirles eso. Si quieren ser héroes deberían poder hacerlo. Además su apariencia puede hacerles pasar desapercibidos. Y si All Might los recomienda, creo que no estaría mal que tengan un pequeño enfrentamiento para ver hasta qué punto pueden llegar. Aunque algunos profesores no estaban de acuerdo con esto, también entendían que si All Might los recomendaba era por algo. Así que dejando de lado su descontento con esta decisión, decidieron centrarse en verificar qué tan reales eran las palabras de All Might. Tras esto, los profesores se retiraron sin antes escuchar que Meliodas y Zeldris estarían en la academia ese mismo día en la tarde. Y solo quedaron Nezu y All Might en la sala de reunión hasta que el director habló. Toshinori. ¿Esto lo haces por él? A lo que All Might deshace su forma musculosa y contesta dando un pequeño suspiro. En cierta manera así es. Gracias a esta herida que él me provocó estoy más débil que antes y sigo debilitándome. Meliodas y Zeldris. Ellos son mucho más fuertes que yo. Y sé que si algo llegara a pasarme o si llegara el momento en el que tuviera que hacerle frente una vez más, sé que ellos estarán allí para apoyarme. No seré la misma persona arrogante que lo enfrentó sin ayuda. Al escuchar esto, Nezu cierra sus ojos y habló. Has madurado un poco, Toshinori. Estoy seguro que ella estaría orgullosa de ti. Ante estas palabras, All Might solo sonríe deseando que las palabras de su amigo sean ciertas. El tiempo avanzó. Y el mediodía había llegado. Gracias a las palabras de Meliodas, Izuku se dispuso a ocupar todos los días que aún restaban para que empezaran sus clases en la UA para aprender a usar y comprender lo que ahora era la magia y su poder demoníaco. Y tal como había dicho Meliodas, Izuku fue al Boar Hat, el bar de Meliodas, ya que esta dirección se la había entregado la noche anterior. Y una vez allí lo primero que encontró fue un pequeño letrero colgando en la puerta que decía que el bar estaría cerrado ese día. Pero aún así, Izuku golpeó la puerta un par de veces y esperó a que alguien lo recibiera. Pocos segundos pasaron cuando la puerta fue abierta y al otro lado se ve una pequeña figura. Inmediatamente al ver esa pequeña figura Izuku preguntó. Esto. Pequeña. ¿Se encuentra el señor Meliodas? A lo que la pequeña, estando parcialmente detrás de la puerta, le respondió. Lo siento. Mi padre acaba de salir hace unos minutos. Esto lo dijo y ya que ella había sido quien abrió la puerta. De repente una voz femenina en el interior se escucharía preguntando. Eri. Cariño. ¿Quién es? A lo que Eri contestaría. Es un señor que está buscando a mi papi tía Gelda. Disculpe. ¿Cómo se llama? A lo que Izuku contesta diciendo su nombre. Ante esto, Gelda se acerca a la puerta y la abre por completo. Eri. Ve con Asta. Yo atenderé a este joven. ¿Sí? Le dijo Gelda a Eri, quien respondió con una enorme sonrisa y se retiró. Así que tú eres Izuku Midoriya.
Meliodas dijo que vendrías, pero no esperaba que vinieras tan pronto. Ven. Pasa. Dijo Zelda invitando a entrar a Izuku. Y una vez dentro ella le ofrece algo para ver cuando de forma inesperada pregunta lo siguiente. ¿Y bien muchacho? ¿Pudiste adaptarte a la magia y a lo que eres ahora? Las repentinas palabras provocaron que Izuku se atragantara debido a la sorpresa. Esto. ¿Cómo es que usted sabe eso? Preguntó asombrado Izuku. A lo que Zelda suelta una pequeña risa y responde. Bueno. Eso es porque Zeldris me habló sobre eso y porque también puedo sentir el poder mágico en ti. Ante esta respuesta, Izuku queda totalmente asombrado y dice. ¿Que usted también siente esa cosa del poder mágico en mí? ¿Acaso usted también es? Sin embargo es interrumpido por Zelda, quien dice lo siguiente. No soy una demonio. Más bien, soy una vampira. Nuevamente. Mucha información comenzaba a abrumar su mente. Pero pocos segundos después aparecería hasta en la sala buscando algo para saciar su sed. ¿Eh? ¿Acaso tú no eres? Izuku. No nos vemos desde el examen de ingreso. ¿Cómo has estado? Dijo con una alegre sonrisa tras reconocer a Izuku. Esto llamó la atención de Zelda, quien preguntó si ya se conocían con anterioridad. A lo que Izuku contesta algo tímido, diciendo que se habían conocido el día del examen. Por cierto, Asta. ¿Sabías que este chico puede manipular la materia oscura al igual que tú? Bueno. Tiene el potencial para hacerlo. Aún tiene mucho por aprender. Dijo Zelda llamando la atención de Asta. Quien al escuchar esto preguntaría. ¿Manipular la materia oscura? Entonces. ¿Eso quiere decir que él? Así es. Él también es un demonio. Igual que tú. Dijo Zelda adelantándose a lo que diría Asta. Por supuesto. Esto generó una gran alegría en el peliplateado, quien se acercó con estrellas en sus ojos a Izuku y comenzó a divagar un poco. Ante esto Zelda le dice que Izuku nunca había usado sus poderes demoníacos y que estaba allí para aprender a usarlos. Y antes de que pudiera decirlo, Asta se ofrece para enseñarle todo lo que había aprendido de su madre y de Meliodas y Zeldris. También había preguntado cuál había sido el motivo por el cual él nunca había usado sus poderes. A lo que Izuku trató de evitar responder esta pregunta, ya que no sabía si podía contar o no lo que le había pasado. Pero para sorpresa suya, Zelda le dice a Asta que Meliodas le había dado una fracción de su poder para convertirlo en demonio. Tras esto, Asta lleva a Izuku al lugar donde practica junto a Eri y con gran emoción comienza a enseñarle todo lo que sabe. Mientras que al mismo tiempo que esto ocurría, Meliodas y Zeldris habían llegado a la Academia de Héroes y fueron recibidos por All Might. Luego de unas pocas palabras entre ellos, All Might los lleva al gimnasio de la academia en el cual se llevaría a cabo el combate. Y una vez allí All Might fue a buscar a los profesores que participarían. Y entre tanto volvía All Might. Zeldris habló. ¿Estás seguro de querer hacer esto? Ambos sabemos cómo acabará esto y no veo la necesidad. Son humanos después de todo. A lo que Meliodas contesta mientras observaba el amplio lugar. Lo sé, Zeldris. Pero aún así tenemos que hacerlo. De este modo sabremos qué tan capacitados están si llegase a aparecer. Sin embargo, Zeldris dirige su mirada seria a su hermano y habla. Dices todo esto por All for One. Pero ambos sabemos que no es solo por él, sino que también es por ella. Ante esto, Meliodas deja de moverse y su actitud cambia a una totalmente seria y respondió. Así es. Sabes lo mucho que odia a los demonios. En especial a mí. Quién sabe qué cosas intentará hacer si aparece. Y con esto dicho, Zeldris responde. Pero aún así, para poder enfrentarla tendrás que recuperar la totalidad de tu poder y contar con mi ayuda. Pero ambos sabemos que si desbloqueas tu poder sellado, el mundo entrará en caos y tratará de expulsarte para recuperar su equilibrio. Lo sé.
Es por eso que... Meliodas no pudo continuar con su frase ya que All Might había llegado con los héroes que participarían en el combate y Nezu, quien había ido para presentarse y también presenciar lo que iba a acontecer. Es un gusto conocerlos. Mi nombre es Nezu y soy el director de la academia. Dijo Nezu presentándose ante ambos hermanos. Al verlo, las primeras palabras que dijeron fueron las de Meliodas, quien dijo: un ratón que habla. Bueno. Tenemos en casa un cerdo parlante. Yo soy Meliodas y él es mi hermano Celdris. Tras esto el director se retira a una esquina del lugar para ser testigo de todo. Al verlos en persona, todos los profesores se dan cuenta que en apariencia realmente son idénticos a unos niños o estudiantes de secundaria. Lo cual los impresiona bastante. Pero también era visible el cuerpo trabajado que ambos tenían. Hasta que Bladkin alzó la voz diciendo: debo reconocer que poseen un cuerpo muy bien trabajado. ¿Pero por qué quieren hacer todo esto? A lo que es Meliodas quien responde diciendo: sate. Como All Might probablemente les dijo. Queremos saber qué tan fuertes y hábiles son. Pueden atacarnos con todo lo que tienen. No hay necesidad de que se contengan con nosotros. Esto lo diría con una sonrisa. Sin embargo, esta afirmación les llamó mucho la atención ya que iban con la intención de contenerse. Y Celdris sería quien hablaría ahora. De hecho, les aconsejo que den todo de ustedes cuando luchen contra nosotros. Mientras Celdris decía esto, ambos hermanos empezaron a liberar todo su poder demoníaco, generando una enorme presión en el lugar, provocando así que los héroes comenzaran a sentir escalofríos. Solo para darse cuenta que ante sus ojos, los dos muchachos que estaban frente a ellos ahora parecían tener una enorme figura oscura detrás de ellos que los miraba fijamente. Todo esto solamente duró unos segundos, pero sin duda para ellos pareció una eternidad ya que Meliodas y Celdris solo habían liberado su poder por unos pocos segundos para asegurarse de que sus oponentes no se contuvieran. Ante esto, All Might les dice lo siguiente: yo enfrentaré a Meliodas. Ustedes pueden enfrentar a Celdris. Solo una cosa. No lo subestimen por nada del mundo. Sin embargo, los profesores no fueron los únicos que pudieron sentir la presión ejercida por su poder. Sino que otras 4 personas que se encontraban muy lejos de Japón y separados entre ellos sintieron la magia liberada. Reconociendo al instante de quiénes eran ese poder. Al ver que los profesores parecían estar listos, Meliodas le dice a su hermano: oye Celdris. Sé que no te gusta contenerte. Pero al menos trata de no dejarlos muy mal heridos. A lo que Celdris solo cierra sus ojos y respondió: lo sé Meliodas. Sin embargo no te prometo nada. Si creo que he visto suficiente acabaré con esto rápidamente. Sabía que dirías algo así, Cel. Esa parte de ti no ha cambiado nada en todos estos años. Dijo Meliodas para solo recibir un pequeño sonido como respuesta. Aquí vienen. Dijo Celdris abriendo nuevamente sus ojos. Muy bien. Comencemos. Dijo All Might para al instante golpear fuertemente a Meliodas y hacerlo retroceder varios metros. Este movimiento lo tomó por sorpresa, pero aún así logró cubrirse de este. Y con una sonrisa Meliodas habló. Vaya. Así que serás tú el que pelee contra mí. Bueno. Espero que estés preparado para ir con todo. A lo que All Might responde manteniendo su característica sonrisa. Eso debería decirlo yo. Espero que vayas con todo. Al instante en el que ambos terminaron de hablar, en tan solo un abrir y cerrar de ojos ambos se lanzaron el uno contra el otro, lanzando múltiples ataques los cuales eran bloqueados y esquivados por ambos. Sin duda alguna esto impresionó mucho al resto de los héroes y al mismo Nezu. Pero la voz de Celdris los interrumpió. Ya que Meliodas empezó.
Es hora que nosotros también lo hagamos. Rápidamente, Celdris se lanzó contra el resto de los héroes, quienes eran número 13. Midnight, Present Mic, Blood King, Cementos, Eraserhead, Ectoplasm y Snipe, ya que estos eran los que estarían a cargo de los cursos de héroes. En tan solo unos segundos, todos ellos fueron golpeados por Celdris y enviados a volar contra las paredes. ¿Eso es todo? ¿Ni siquiera son capaces de anticiparse a un ataque como este?, diría Celdris con un rostro serio. Aunque este movimiento los atrapó totalmente desprevenidos, instintivamente se formó en ellos una ligera sonrisa. Por alguna razón estaban emocionados. Y tras recuperarse, en tan solo un instante comenzaron el contraataque. Ectoplasm creó varios clones de sí mismo para lanzarlos contra Celdris y distraerlo. Mientras que Aizawa, conocido como Eraserhead, intentó usar su don para borrar el Kirk que pudiera tener Celdris, que aparentemente parecía ser uno que potenciaba su cuerpo. Mientras que a su vez intenta usar su bufanda de control y captura para retener a Celdris. Sin embargo, tantos años entrenando con Meliodas y sumado a toda su experiencia, combatir y derribar a los clones de Ectoplasm no era para nada difícil. Y cuando Aizawa lo atacó por la espalda, fue sorprendido por Celdris, quien había predecido esto, y en un abrir y cerrar de ojos desapareció del lugar para que tan solo en cuestión de milisegundos. Celdris se encontraba en el aire junto a Aizawa para propiciarle un fuerte golpe con su rodilla en su estómago, incapacitándolo por unos momentos. Rápidamente y sin tiempo para descansar, del suelo brotaron múltiples pilares de piedra que se dirigían contra él, los cuales comenzó a esquivar y a la vez le trajo algunos recuerdos. Esta habilidad es muy similar a la magia de los gigantes. Aunque es más débil, sigue siendo un problema, dijo para sí mismo Celdris analizando la aparición de los pilares. De la nada, Blood King atacó y logró llegar a Celdris, capturándolo haciendo uso de su sangre. Gracias a esto, pudo arremeter contra él y golpearlo contra el suelo. Pero esto no duró mucho, ya que Celdris rompió la sangre solidificada y contraatacó golpeando en el rostro a Blood King, quien trataría de bloquear estos golpes, hasta que un disparo sonaría y una bala pasaría enfrente de Celdris, esquivándola por casi nada. Ya veo. Él se encarga de los ataques a distancia, mientras el hombre cemento y Ectoplasm tratan de distraerme. El tipo de lentes y este que usa su sangre son los que quieren atacarme directamente. Y Midnight es la que creó todo el plan en cuestión de segundos. No está nada mal para unos humanos. Sin embargo, dijo Celdris tras analizar todo en cuestión, cuando desapareció y volvió a aparecer frente a Cementos golpeándolo en el centro de su pecho, y dijo: si creen que con un plan tan simple como este servirá para enfrentarme, debo decirles que están equivocados. Tras escuchar esto, Midnight estaba sorprendida. Celdris había descubierto su plan para enfrentarlo. En ese momento Present Mic entra en escena y lanza un fuerte grito para separar a Celdris de Midnight. Por su parte, Cementos intentó nuevamente crear pilares y muros. Pero por desgracia, cuando tocó el suelo no había pasado nada, sorprendiéndolo enormemente. ¿Pero qué?, preguntó Cementos. He sellado tu Kirk. No te preocupes. Te lo devolveré cuando terminemos con esto, dijo Celdris llamando la atención de los héroes. Tal parece que podía hacer lo mismo que Aizawa. Mientras tanto ellos tenían este combate. Meliodas y All Might seguían peleando y en un momento dado, ambos lanzan varios golpes los cuales se contrarrestaron al instante. Meliodas se lanza e intenta golpear con una fuerte patada en el rostro de All Might, pero este lo bloquea rápidamente e intenta contraatacar. Pero desafortunadamente para él, Meliodas se mueve en el aire y agarra su puño y lo estampa contra el piso. Inmediatamente intenta caer sobre él, pero All Might se aparta a gran velocidad y lanza un Texas Smash contra Meliodas, quien bloquea sin problemas y no se mueve para nada de su lugar. Y luego de que pasase la ráfaga de viento, Meliodas dice lo siguiente: vaya All Might, te has debilitado más de lo que pensaba.
¿Seguro que estás peleando con tu 100%? Bueno. Tú dijiste que pelearías con todo, pero mírate. Ni siquiera has activado aunque sea tu primera marca. Dijo All Might respondiendo a lo dicho por su amigo. Y Meliodas contestó. Bueno. Si así lo quieres. Dijo para activar su primera marca y rápidamente golpear en varios puntos fuertemente a All Might, provocando que se estrellara contra una pared. Tanto la fuerza del impacto como la fuerza con la que fue golpeado dañaron un poco a All Might. Nada que Recover Eagle no pudiera solucionar después. Missouri Smash. Dijo All Might tras recuperarse rápidamente de su impacto, golpeando a Meliodas y seguidamente realizó su Nebraska Smash. Pero esto último fue esquivado y Meliodas lo golpea en el rostro, provocando que cayera al piso. Bueno. Creo que con esto hemos visto suficiente. Zeldris. ¿Ya viste lo que querías ver? Habló Meliodas por medio de su mente con su hermano. Sí. Ya he visto suficiente. Acabemos con esto. Respondió Zeldris separándose de sus oponentes. Al ver que Zeldris se había separado de ellos, rápidamente se prepararon para un siguiente ataque. Sin embargo, nadie esperaría lo que estaba por pasar. Ya es hora de terminar con esto. Espero que no mueran. Ominous Nebula. Dijo Zeldris sonriendo malévolamente mientras activaba su primera marca demoníaca y hacía uso de su habilidad mágica. Como era de esperarse, estas palabras alarmaron por completo a los héroes. Pero antes de que pudieran hacer algo, una corriente de viento comenzó a correr entre ellos en dirección a Zeldris y rápidamente comenzaron a ser arrastrados hacia él. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Preguntó Midnight al tratar de retroceder. Pero Zeldris empieza a intensificar el poder de atracción de Ominous Nebula y los héroes ya no pudieron resistirse. Y ustedes se hacen llamar a sí mismos héroes. ¡Qué patético! Ni siquiera están a la altura de ellos. Esto lo dijo refiriéndose a los 7 pecados capitales a quienes había enfrentado en el pasado. Y cuando estuvieron cerca de Zeldris, una fuerza invisible los golpeó poderosamente y los hizo retroceder, provocándoles también mucho daño y heridas. Tras recibir esto, Zeldris desactiva su habilidad mágica pero mantiene su marca demoníaca activa. ¿Pero qué demonios ha sido eso? Eraserhead. ¿Puedes borrar eso? Preguntó Black King pensando que se trataba de un Kirk. Pero Aizawa le contestó que en el momento que empezaron a ser arrastrados hacia él intentó borrarlo pero no había tenido éxito. Pocos segundos después, All Might caería a su lado estrellándose en el piso y provocándoles una gran impresión. Era la primera vez que veían que alguien derrotase al héroe número 1 de Japón. También coincido contigo, Zeldris. Solo All Might mostró ser capaz de poder hacer algo. Pero, dijo Meliodas mientras aún tenía su voz cálida y amable, la cual rápidamente cambió a una voz intimidante y fría. Mientras que en su frente su primera marca pasaba a ser su tercera marca. Y al segundo que esto ocurrió, toda la ropa que tenía parecía haber desaparecido y en su lugar, un traje completamente negro había tomado lugar. Meliodas había activado su modo asalto y por ende, el rostro y la actitud de él pasaron a ser completamente frías y sin emoción. Ustedes, el resto de profesores, son demasiado débiles. No me sorprende que ese muchacho haya abandonado la academia. Terminó de hablar Meliodas mientras se paraba al lado de su hermano. Inmediatamente All Might reconocería este atuendo. Aunque pasaran casi 30 años de su primer enfrentamiento con ellos, era imposible que aquella imagen de él tirado en el suelo mientras era sujetado por Meliodas se borrara de su mente. Meliodas. ¿Qué pretendes hacer? Miró con preocupación atento a lo que podría venir. Sin embargo, para el resto de los profesores, el hecho de que los hayan llamado débiles y cuestionasen su profesión de héroes los había molestado mucho. No seas ridículo, niño. No somos. Hablaría Ectoplasm cuando es interrumpido por Meliodas.
No pudieron hacerle ni siquiera un rasguño a Zeldris. Y además de eso ni siquiera podían resistir el Ominous Nebula a pesar de que fuera débil al principio. Y solo para dejarlo claro, les mostraré la diferencia de fuerza y poder. Todo esto lo decía mientras se acercaba unos metros y los profesores intentaron ponerse de pie. ¿Diferencia de poder? ¿Qué tratas de? Trató de hablar Black King cuando de forma violenta cayó al piso y era aplastado por una gran presión producida por lo que parecía ser una flama de color morado creada por Meliodas cuando alzó sus brazos y los bajó rápidamente. De la misma forma cuando se había reunido con Zeldris y Starosta en Camelot para ser el rey demonio. Sin que ellos se dieran cuenta. Mientras más tiempo pasaban aplastados, más profundo era el mini cráter formado por sus cuerpos. Espero que esto no lo tomen como algo personal. Solo son los hechos. Dijo Meliodas para aplicar un poco más de presión en la flama para desvanecerla unos segundos después. Con esto no cabía duda. Ahora entendían por qué All Might habló de esa forma sobre ellos en la reunión de esa mañana. Ciertamente. Ambos chicos están en otro nivel muy superior. Un nivel superior al mismísimo All Might.